Ese sistema plantea un equilibrio químico entre el hidrógeno y el yodo para formar yoduro de hidrógeno. Todas las especies participan en estado gaseoso. Se inicia la reacción con 0.5 mol de cada uno de los reactivos. Nos dicen además que la reacción se lleva a cabo en un recipiente que tiene un volumen de 1 litro. Nos dicen también que la constante de equilibrio para este sistema es de 54.3 y nos piden hallar la concentración molar de cada una de las especies de la reacción una vez se alcance el equilibrio. Ese tipo de problema entonces en donde la constante de equilibrio es un valor conocido y por el contrario las concentraciones molares en el equilibrio son los valores incógnita. Estado inicial, unas cantidades iniciales, unas cantidades en proceso de cambio y unas cantidades una vez se alcance el equilibrio. Miremos entonces para diferenciar esos tres estados. Inicialmente el problema nos plantea que de hidrógeno tenemos 0.5 moles, al igual que de yodo, 0.5, y como apenas va a iniciar la reacción y el problema no nos informa algo diferente, de producto aún no se ha formado nada, entonces tenemos 0 mol. En un estado de cambio, los reactivos se empiezan a consumir y el producto se empieza a formar. Como no sabemos de estas cantidades iniciales cuánto se va a gastar, vamos a suponer entonces que de este reactivo hidrógeno se gastan X moles. No sabemos cuántas son por ahora. Como es una cantidad gastada, vamos a ponerle un valor negativo. Al igual que el yodo, verificamos que la reacción por supuesto esté balanceada. 1, 1, 2, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 yodos, 2 por 1, 2 yodos. Y entonces tenemos un equivalente a un coeficiente 1 y aquí también a un coeficiente 1. Según la estequiometría, por una mol de hidrógeno se consume una de yodo. Pues por X mol de hidrógeno se consume la misma relación, la misma proporción de yodo. Es X y X, también un valor negativo porque va a ser una cantidad que se va a gastar. Por el contrario, el HI, producto de reacción, se va a formar. Entonces, por estequiometría vemos que por una mol de hidrógeno se forman 2 de producto. Entonces, por X mol se forma el doble en producto. Por el contrario, a los reactivos, este es un producto de reacción, se va a ir formando, por lo tanto, pongámosle signo más. En el equilibrio, ¿qué cantidades tendremos? Depende tanto de las cantidades iniciales como de las cantidades consumidas de reactivos o formadas de productos. En este caso, inicialmente tenemos 0.5 mol de hidrógeno, de las cuales se gastan X. En el equilibrio entonces vamos a tener la cantidad inicial menos lo que se consumió que no lo conocemos. Es decir, 0.5 menos X. De yodo, que es otro reactivo, entraron 0.5, de las cuales se consumen X mol. Tenemos entonces al final, o sea en el equilibrio, 0.5 menos X mol. Y para el producto de reacción tenemos 0 más 2X para un total en el equilibrio de producto de reacción igual a 2X. Estas cantidades entonces en términos de la incógnita X van a determinar las moles en el equilibrio, ¿sí? Como nos piden son las concentraciones molares, de una vez las vamos a expresar. La concentración molar en el equilibrio, recordemos que esa concentración molar la estamos simbolizando incluso desde videos anteriores con un corchete. Concentración en el equilibrio, podemos simbolizar así, va a estar determinada entonces por las moles 0.5 menos X sobre el volumen del recipiente donde se llevó a cabo la reacción, que en este caso es de 1 litro. Entonces, al dividir entre 1 vuelve a dar el mismo valor. El problema de aquí en adelante radica en encontrar el valor de X. Una vez encontrado el valor de X, lo reemplazamos en cada una de estas expresiones
para encontrar las respectivas concentraciones en el equilibrio, que es precisamente lo que nos está pidiendo el problema. Vamos a plantear ahora la ley de equilibrio químico, la constante de equilibrio para el sistema, en términos de las cantidades conocidas y de lo que acabamos de plantear anteriormente. La constante de equilibrio está determinada entonces por la molaridad del producto de la reacción, que en este caso es el HI, elevado al cuadrado según el coeficiente del balanceo, sobre la molaridad del hidrógeno, elevada a la 1, por la molaridad del yodo, también elevada a la 1. Cuando reemplazamos los datos conocidos y la información generada anteriormente, tenemos que la constante de equilibrio es igual a 54.3. La concentración molar de HI nos dio 2X. Recuerde que vamos a encontrar esa incógnita. Esto va elevado al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno, que es 0.5 menos X, por la concentración del yodo, que también es 0.5 menos X. Matemáticamente podemos proceder entonces de la siguiente manera. 54.3 es igual a 2x al cuadrado, esta parte no cambia, pero en el denominador tenemos un producto de factores iguales. Lo podemos expresar así: se escribe una sola vez el factor 0.5 menos x elevado al cuadrado. Potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes, en este caso queda al cuadrado. Hago una precisión acá: normalmente en este tipo de problemas, despejar la x implica resolver una ecuación de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Pero en este caso, como el numerador y el denominador están elevados al cuadrado, es posible hallar fácilmente la incógnita en este caso. Miremos cómo. Como ambas potencias, numerador y denominador, están al cuadrado, yo puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para eliminar estas potencias cuadradas. Saco raíz cuadrada de 54.3 y al lado derecho de la igualdad también hago lo mismo, raíz cuadrada de 2x sobre 0.5 menos x. Nótese que acá estoy expresando la fracción, toda la fracción de una vez elevada al cuadrado. Al hallar la raíz cuadrada de 54.3 obtengo un resultado aproximado de 7.37, igual, este 2 se elimina con el índice de la raíz y me queda la fracción 2x sobre 0.5 menos x. Pasamos todo este factor a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad, 7.37 que multiplica 0.5 menos x, y esto queda igual a 2x. Todo este factor que está dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar. Al destruir el paréntesis, agrupar los términos semejantes y despejar, obtenemos un resultado aproximado para x de 0.393. Para terminar, procedemos a reemplazar el valor encontrado de x en las respectivas expresiones que nos van a permitir hallar, como vimos anteriormente, las respectivas concentraciones molares en el equilibrio. En el caso del hidrógeno, la molaridad en el equilibrio está determinada por la expresión 0.5 menos x, reemplazamos el valor de la incógnita ya encontrado y hallamos el resultado. 0.5 menos 0.393 nos da una concentración molar en el equilibrio de 0.107 en el caso del hidrógeno. Para el yodo, la expresión de molaridad en el equilibrio es idéntica, por lo tanto encontramos un resultado similar que para el hidrógeno. Y en el caso del yoduro de hidrógeno, la concentración en el equilibrio está determinada por el doble de x, es decir, 2 por 0.393, encontrando así un resultado de 0.786 molar, que equivale entonces a la molaridad en el equilibrio del único producto de reacción, que en este caso es el yoduro de hidrógeno. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Y un saludo muy especial a todos los estudiantes del grado octavo, del grado noveno, del grado décimo y del grado 11 en la institución educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Itagüí, Colombia. Nos vemos.